Bienvenidos a todos, mi nombre es Enrique Zamacona, director del Biocluster Nuevo León. En esta sesión de Applied Biotech Sessions, pues seré el presentador de la tercera sesión que involucra el tema de alimentos funcionales, orgánicos y transgénicos. Para esta sesión invitamos a diversos panelistas de estas áreas, entre ellos la doctora Marisela González, profesora investigadora del CIATJ, el ingeniero José Antonio Cruz, director de Curago Biotech, y al profesor Martín Lema, experto en regulación y profesor de la Universidad de Quilmes en Argentina. Aquí, antes de empezar, quisiera explicarles un poquito la dinámica. La intención de estas sesiones es que sea mucha información, muy dinámica, para que podamos después abrir un espacio posterior a las ponencias de interacción con la audiencia. Entonces, los ponentes estarán haciendo sus presentaciones en esta primera etapa. Y por favor, entonces, si tienen alguna duda, las dejaremos para la segunda parte. Si tienen oportunidad, pueden ir en la sección de abajo de la plataforma de Zoom. Viene una sección de preguntas y respuestas o Q&A. Ahí ustedes como audiencia pueden ir escribiendo las dudas que tengan a cada uno de los panelistas para que estas se resuelvan en la segunda sesión. Entonces, empezamos con la primera ponencia a cargo de la doctora Marisela González. Ella es doctora en ciencias con especialidad en biología celular e investigadora titular en la Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica en el CIATEG. Cuenta con una amplia experiencia en las líneas de mecanismos celulares de acción en terapias alternativas con énfasis en nutracéuticos, simulación de digestión humana en tracto digestivo y en evaluación de interacción de microbiota intestinal humana con ingredientes y alimentos funcionales, que le han llevado a ser autora de diversas publicaciones científicas y obtener 12 patentes nacionales y 3 patentes internacionales. Actualmente es responsable del Laboratorio de Gestión Ex Vivo en el CIATJ. Doctora, bienvenida. Si gusta compartir pantalla para iniciar la sesión. Claro, muchas gracias. Buenas tardes a todos y primero agradecer la invitación. Creo que estas oportunidades son muy importantes para establecer vínculos entre la academia, la industria, los estudiantes, en fin, todas las personas involucradas en estos temas. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Sí, doctora. Ok. Bien, pues yo voy a hablarles de la determinación de las propiedades benéficas en alimentos funcionales, porque se ha dicho mucho de los alimentos funcionales, de los nutracéuticos, de los alimentos orgánicos, y solamente se ha dicho, pero no se ha demostrado. Hay en el mercado muchísimos productos que son determinados o denominados alimentos funcionales sin que se haya probado la funcionalidad, que solamente se dice, pero no se ha comprobado. En CIATEG, como en muchas otras instancias, nos hemos preocupado por cumplir con las regulaciones o por ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones que se piden para este tipo de alimentos. Yo voy a focalizarme fundamentalmente en lo que se llama alimento funcional. Cuando las empresas desarrollan productos, alimentos, la primera pregunta que se hacen es esta: ¿Mi producto es realmente funcional? Y lo desarrollan y lo diseñan pensando en un aporte que se puede hacer funcionalmente hablando. Ejemplo, un alimento que pueda ayudar a bajar índices de triglicéridos o un alimento que pueda ayudar al consumidor a regular algunas funciones metabólicas como la no acumulación de grasa corporal. En fin, todos los alimentos y todos los productos que se diseñan tienen un fin. Sin embargo, ¿estos productos realmente son funcionales? ¿O solamente porque le adicioné un ingrediente que está reportado como funcional, por ejemplo, para bajar los índices de triglicéridos, este alimento va a funcionar? La respuesta no la sabemos. Tenemos que hacer las evaluaciones pertinentes para poder responder sí o no. Sabemos también que hay diferentes tipos de poblaciones y que cada población va a tener requerimientos tanto nutricionales como funcionales
muy particulares. Entonces, hay una gran variedad metabólica, de edad, de antecedentes patológicos, etcétera, en el mundo, por lo cual un alimento funcional no puede ser genérico. Un alimento funcional tiene que estar dirigido a poblaciones específicas. Una vez que estos alimentos son evaluados con los diferentes sistemas, con las diferentes metodologías, con las diferentes estrategias, se puede llevar este resultado a ser reportado en el empaque del producto final y esto va a representar un incremento en las ventas. Esto es un elemento muy importante de marketing. La regulación, por eso está esta flecha, la regulación indica, las regulaciones tanto nacionales como internacionales indican que si un alimento va a ser declarado como funcional, debe haber demostrado su funcionalidad. Y una vez que la ha demostrado, es posible usarse esa información como un elemento de marketing e incluso puede ser declarado en el empaque. En CIATEG, en el Centro de Investigación y Asistencia y Tecnología del Estado de Jalisco, desarrollamos un sistema que es un simulador del tracto digestivo humano, que es una herramienta que nos permite evaluar estos productos, evaluar ingredientes, medicamentos, excipientes, bebidas, etcétera. Todo lo que pueda ser administrado vía oral y que tenga que ser digerido puede ser evaluado en este sistema. Esta es una herramienta que ha resultado ser muy útil y que tiene algunas diferencias con respecto de algunos otros sistemas o algunas otras herramientas que existen actualmente. Este sistema, sus siglas son ARIS, de Automatic and Robotic Intestinal System, está localizado físicamente en el Laboratorio de Digestión Ex Vivo en Guadalajara, en el CIATEG. En este momento tenemos le llamamos laboratorio espejo, un laboratorio réplica del que tenemos aquí en Guadalajara, trabajando en la Universidad de Valencia, en España. Tanto en Guadalajara como en España se establecieron protocolos para validar el funcionamiento de este sistema y para validar los resultados que se están obteniendo. Este se ha declarado como un sistema que es eficiente, que es ecológico, que es confiable, simula el proceso digestivo de acuerdo a los parámetros fisiológicos de la población objetivo para la cual fue diseñado el producto funcional que se va a evaluar. Este es un aspecto sumamente importante con el que cuenta este sistema ARIS, que no cuentan los otros sistemas que existen en el mundo. Por ejemplo, si se ha diseñado un alimento que funcionalmente está pensado para, por ejemplo, disminuir las concentraciones de toxinas que son producidas por algunos géneros bacterianos, debemos de utilizar la población objetivo adecuada. ¿Qué tipo de toxinas? ¿Qué tipo de microorganismos? ¿En qué tipo de circunstancias? Y entonces se va definiendo la población objetivo. Por eso yo les decía, un alimento funcional no puede ser un alimento totalmente genérico. Tiene que ser un alimento dirigido. La diferencia que hay entre la edad, entre la costumbre alimenticia, entre los parámetros fisiológicos normales de cada una de las poblaciones que estamos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a un niño de 8 años que tratar a una mujer que está embarazada, que tratar a una persona que es deportista. Por eso un producto funcional no puede ser genérico. Entonces, si se ha diseñado, decía yo, el ejemplo, un producto para disminuir las toxinas que son liberadas por algún tipo de bacterias, tenemos que seleccionar la población objetivo. ¿Cuál es la población objetivo? Aquellas personas que sufren de ese problema. ¿Qué se hace entonces? Se trabaja con un sistema adaptado a las condiciones tanto fisiológicas como de microbiota intestinal. Este es nuestro objetivo, este es el goal de nuestro sistema. La microbiota intestinal que proviene de las personas de la población objetivo. Es por eso
que los resultados que se obtienen en el ARIS son equivalentes a los resultados que se obtienen en humanos. ¿Y esto cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en varias ocasiones se han corrido los mismos protocolos en el sistema y en humanos, y hay algunos parámetros que se pueden medir en ambos sistemas, por ejemplo, la composición de microbiota intestinal. Pero hay parámetros que solamente se pueden medir en el sistema, como por ejemplo el nivel de digestibilidad en estómago a cierto tiempo o en el intestino delgado a cierto tiempo. Eso no se puede hacer en los humanos. Pero en los humanos se puede medir el nivel de metabolitos que están circulando en la sangre. Entonces, todos estos datos se van complementando para poder hacer un pool de resultados y poder hacer una interpretación general de estos resultados. Voy a compartirles un video, es cortito. Científicos adscritos al CIATEC en Guadalajara avanzan en su tarea de imitar en condiciones de observación y control la función digestiva humana, para así tener datos importantes sobre las reacciones del cuerpo ante tales o cuales alimentos, tales o cuales medicamentos. Se trata del biodigestor artificial que reproduce por ahora el tracto digestivo de las personas. Ayudará a desmitificar cuestiones puntuales. De hecho, es un concepto erróneo decir que si le adicionamos algo que es funcional, por ejemplo una fibra, se la adicionamos a un alimento, ese alimento se vuelve funcional. No, no siempre sucede. El producto, el ingrediente puede ser funcional, pero la combinación con el alimento no necesariamente es igual. El proyecto del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, perteneciente al CONACYT, lleva ya varios años en desarrollo y ha requerido de la capacidad de científicos de distintas disciplinas y nacionalidades. Por lo pronto, la industria alimenticia y farmacéutica han mostrado gran interés por este desarrollo único en América. Sergio Domínguez, camarógrafo, Iván Mendo, Noticieros Televisa. Ok, creo que en ese video describen de una forma muy sencilla y muy rápida lo que hacemos. Tenemos variaciones del sistema. El que vieron es un sistema que le llamamos lineal. Este es otro modelo de sistema. Todos sirven para lo mismo, pero tienen finalidades diferentes. El primero que vieron ahora lo utilizamos para hacer simulación de microbiota intestinal de animales monogástricos, como perros, gatos, cerdos. Este que ven ahora mismo lo usamos únicamente para humanos. Y este que le llamamos mini ARIS porque están reducidos los volúmenes de trabajo, lo utilizamos fundamentalmente para hacer simulación de personas, persona por persona, de una simulación individual. Cuando se usa esta herramienta que simula el proceso de digestión, los resultados, yo les mencionaba, pueden ser integrados en el dossier del producto que se está evaluando, pero puede evaluarse un producto, un ingrediente, una bebida, yo les decía, prácticamente cualquier cosa que pueda ser administrada vía oral. Estos resultados, normalmente, cuando son productos finales y que vienen la solicitud hecha desde una empresa, normalmente son incluidos en el dossier del producto para que se puedan obtener las autorizaciones correspondientes. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro sistema y otros sistemas? Yo puse aquí un par de ejemplos, existen más, pero yo puse aquí un par de ejemplos porque son los más cercanos. En cuanto al parecido, en cuanto al proceso que se hace, ¿cuál es la diferencia o cuál es el fuerte que tiene nuestro sistema? El sistema de nosotros es que los resultados son equivalentes a lo que ocurre con los humanos y que se hace con poblaciones específicas. Es decir, si vamos a evaluar, por ejemplo, una fórmula láctea, la probamos con un sistema que está adaptado para simular lactantes. Si es para mujeres embarazadas, pues se hace todo el sistema, se simula para mujeres embarazadas y así sucesivamente. Los otros sistemas que existen tienen esa desventaja. Algunos de los productos que
de algunas empresas que hemos validado en CIATEC y que están actualmente en el mercado. Voy a mostrarles solamente 2 o 3 ejemplos. Este me gusta mostrarlo porque fue la primera empresa estadounidense que nos buscó para que le evaluáramos justamente este producto. Le llaman hidrobiótico. En su empaque, en su página, en los sobres y en todo el producto que se llama Reimmune, dice que fue usando el ARIS, y me gusta presentarlo porque también este fue el primer producto en Estados Unidos en ser aprobado por FDA para su comercialización como un producto funcional. Este es otro producto, estos son solamente ejemplos. Estos productos, tanto el que se llama Cacao Superfood como el Avocado, se venden en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países europeos. Este producto es la maravilla, de eso les van a hablar después. Y tuvimos la fortuna de trabajar con una empresa chocolatera cuyo propietario es francés, pero la empresa es mexicana, y han extendido su mercado a Francia y a Canadá con un chocolate funcional. Estos son algunos de los aliados comerciales o algunas de las empresas, solamente algunas, de las que con las que hemos trabajado y que felizmente en este momento tienen productos en el mercado donde ellos pueden declarar sin ningún problema que sus productos fueron validados en un sistema ex vivo como el que les estoy presentando y que les ha servido para los dosieres y que les ha servido para obtener algunas de las autorizaciones que la regulación les pide. No sé si conocen todas las empresas, pero Mieles Campos Azules se dedica a producir, entre otras cosas, algunos ingredientes que se consideran ingredientes funcionales, que son fructanos de agave. Best Ground International produce también fructanos de agave como ingrediente, pero también tienen productos terminados donde se incluyen mieles, fibras de coco, etcétera. Bueno, Bimbo, todo el mundo lo conocemos, que es la compañía de panificación a nivel mundial la más grande. COC Alimentos se dedica fundamentalmente a tener productos deshidratados funcionales. Salud Animal, hemos participado con algunas empresas que tienen como objetivo la salud animal y donde se han desarrollado también algunos productos que son alimentos funcionales. Con esta empresa particularmente mascotas. Curago Biotech, que me da mucho orgullo decir que hace algunos años nos conocemos y que ahora escucharán al ingeniero Cruz, quien es el director de esta empresa. Silanes, que son Laboratorios Silanes, una empresa farmacéutica muy importante en España y en América Latina. Hemos tenido también algunas evaluaciones con ellos, tanto de medicamentos como de excipientes. Y es muy importante, me parece muy importante también mencionar que tenemos una relación muy cercana con Yuma Community, el banco de alimentos de Yuma Community. Ellos primero se dedicaban solamente a obtener alimentos por donación y luego a repartirlos, pero después empezaron a hacer formulaciones que los llevaran a tener productos que son alimentos funcionales. Varios de esos alimentos funcionales los hemos evaluado nosotros aquí en el ARIS y actualmente se distribuyen en los países de Centro y Sudamérica, pero que son elaborados o formulados al menos por Yuma Community. Esas son historias como historias de valor. Creo que estoy en tiempo y muchísimas gracias por escucharme y espero que esta información haya sido suficiente.
Muchas gracias, doctora Marisela. Continuamos ahora con la presentación del ingeniero José Antonio Cruz. El ingeniero José Antonio Cruz es ingeniero industrial y empresario con más de 30 años de experiencia. Ha trabajado como ejecutivo en diversas compañías del ramo farmacéutico y dispositivos médicos. En 2004 funda, junto con otros emprendedores, Curago Biotech, una empresa mexicana dedicada a la fabricación de elementos funcionales biotecnológicos. Como empresa, Curago Biotech ha sido galardonada con el Premio Nacional en Tecnología e Innovación en 2012 y 2015, así como el Premio Nacional en Salud en 2014. Ingeniero José Antonio, bienvenido. Le recuerdo, además le recuerdo a la audiencia que pueden poner todas sus preguntas y respuestas en la sección de Q&A para ser contestadas en la segunda parte. Adelante, ingeniero. Bueno, pues muy buenas tardes, agradecemos mucho. Me voy a centrar un poco en las dudas que previamente nos hicieron llegar. Lo primero que quiero decir es cómo se definen los alimentos funcionales. Creo que la doctora Marisela ha hecho una extraordinaria presentación previa. Los alimentos funcionales tienen varias definiciones. A mí me gusta mucho la de la Comunidad Económica Europea, que lo define como un alimento que además de poder nutrir, puede modular una función orgánica en el cuerpo humano y es capaz de demostrarlo a través de un protocolo clínico con todo el rigor científico. Actualmente solo Japón tiene una legislación vigente en materia de alimentos funcionales, lo denomina FOSHUS, que es Food for Specific Health Uses, y hasta donde yo me quedé, actualmente había entre 4 y 6 alimentos catalogados oficialmente en Japón como FOSHUS. Todos ellos alimentos fermentados, es decir, alimentos que en su constitución tienen microorganismos benéficos, en este caso probióticos. En Europa se ha desarrollado un proyecto donde se llama FUFOES, que es Functional Food European Science, que todavía no ha logrado madurar hasta ser una legislación aplicable vigente. Hay en la Comunidad Económica Europea gran debate, especialmente los alemanes tienen muchos cuestionamientos hacia lo que realmente pueden terminar calificando como alimentos funcionales. Hay 1 o 2 candidatos, entre ellos alimentos italianos también fermentados a partir de microorganismos benéficos. Aquí en América, quien tiene un desarrollo en esta materia más avanzado es Canadá, la Universidad de Quebec, está el Instituto Nacional de Alimentos Funcionales y digamos que llevan como el liderazgo en materia regulatoria y que próximamente yo pienso pudieran tener ya una legislación vigente. De ahí en fuera la realidad es que no hay una legislación en ninguna otra región o país. ¿Cuál es la situación aquí en México? La COFEPRIS hoy día, tal como, no reconoce a los alimentos funcionales como tal. De hecho, es riesgoso en empaques o en publicidad, ya sea directa o en punto de venta, medios masivos o internet, denominar alimentos funcionales a un alimento que pueda, de hecho, ser un alimento funcional. Es decir, por ejemplo, yo podría importar un FOSHU totalmente catalogado en Japón, no le puedo llamar aquí alimento funcional, solo para que tengan una idea, y ahora más con la norma de etiquetado, la multa mínima en unidades monetarias por un etiquetado engañoso es de 506,000 pesos. Hemos estado tratando de abrir un camino con la COFEPRIS para poder hacer una legislación en esta materia, pero derivado de la pandemia y de las urgencias y prioridades que ellos tienen ahora, por ejemplo, con la vacuna, pues no nos ha podido el tiempo permitir hacer eso, ¿no? Pero digamos, en materia regulatoria, en materia de definición, esa es la realidad hoy día.
¿Cómo podríamos entonces definir si tenemos un desarrollo que puede ser un alimento funcional, aunque no lo podemos llamar así? Bueno, lo que nosotros hacemos o sugerimos, el alimento está diseñado para, además de nutrir, poder modular una función orgánica en el cuerpo humano, parte de la función orgánica en el cuerpo humano. Y entonces, tal como los ejemplos que ahorita nos dio la doctora Marisela, y voy a tomar uno, por ejemplo, regulación de colesterol, ¿no? Lo que sugerimos es estudiar la fisiología de un organismo humano en perfecto estado de balance y hacer un análisis de cómo es que se controla el colesterol. Definir un marcador con escala y magnitud, ¿no? Y entonces, ok, colesterol, LDL, se produce o se tiene una medición a partir de una gota de sangre en una concentración porcentual en ciertos mililitros de sangre. Y ya con ese marcador, entonces, analizas la fisiología de cómo es que el colesterol LDL debería estar de una manera balanceada, sana en el cuerpo humano, y defines que hay dos fuentes, una endógena y otra exógena. Exógena con el alimento que eliges consumir y endógena con lo que tu cuerpo puede producir. Y tal vez vayas más aún y digas cuál suele ser mayor, y te vas a dar cuenta que hay una prevalencia donde la generación endógena es mayor, y luego vas a la fisiología de cómo es que esto se produce. Esto te va a llevar al circuito enterohepático, donde hay unas sales biliares que entran en el intestino y van por este circuito al hígado, y dependiendo del grado de hidrolización que estas sales biliares tienen, le dan una señal para que el hígado pueda recibir y finalmente producir más o menos colesterol LDL en función de la hidrolización de las sales biliares. Y luego te vas más allá y dices, ¿qué es lo que hidroliza las sales biliares? Pues bueno, lo que hidroliza las sales biliares fundamentalmente es una enzima, y después de eso puedes llegar más allá y decir de dónde sale la enzima, y puedes decir, bueno, pues puede ser una enzima que se produce a través de una fermentación, en un intercambio metabólico, en un lactobacilo plantar LP45. Y entonces a partir de ahí, tú diseñas un alimento fermentado cuyas condiciones biofísicas, bioquímicas, nutrimentales generen que el microorganismo, lactobacilos plantarum, dentro de su ADN tiene la configuración para poder generar esta enzima hidrolizante de las sales biliares, pueda hacerlo en la matriz de alimentos. Y entonces tienes que calcular la presión osmótica, la viscosidad, insisto, qué nutrimentos deben de estar, qué nutrimentos no deben de estar, qué temperaturas, qué velocidades en el proceso. Y haces este caldo de cultivo donde no nada más es que haya un ingrediente o un elemento biológico llamado funcional, sino que en sí la matriz de alimentos en esta actividad viva y metabólicamente activa es un caldo de cultivo de nutrimentos, microorganismos benéficos, sustratos de energía de esos microorganismos benéficos pro y prebióticos, y una serie de metabolitos secundarios que van a generar al final del día una interacción con los nutrimentos de esas frutas, verduras o proteína animal que están en esa matriz de alimentos. Y en su conjunto, además de nutrir, van a hacer que se module esa función orgánica que estamos buscando. Una vez que tienes ese diseño, tienes que establecer la cadena a través de las cuales se mantenga estable. Es decir, la temperatura, los días de anaquel y desde luego las condiciones organolépticas. Porque así hayas descubierto la cura del SIDA y del COVID y del cáncer, si no sabe bien, si no tiene una organolepsia en aroma, sabor, nadie se lo va a comprar, ¿no? Así como nosotros brevemente sugerimos que se diseñen los alimentos funcionales.
Solo para que tengan una idea, hoy día el mercado de alimentos funcionales a nivel mundial es 2.9 billones de dólares. Es un mercado que crece a una tasa promedio anual de 14%. Ninguna industria tiene una tasa de crecimiento tan grande como esa. Y así se proyecta que sea para los próximos 5 o 6 años, ¿no? ¿Cómo de alguna manera alguien que quiere jugar en ese mercado, todos lo quieren hacer, todas las grandes farmacéuticas están migrando ahorita a una división de alimentos, les llaman de varias formas, pero al final del día la idea es crear nutrición médica, ¿no? Y esta nutrición médica, ayer me enteré que en la UNAM este semestre abrieron una nueva carrera que se llama Ciencias de la Nutrición, ¿no? Humana, ¿no? Y desde luego que todo esto tiene un rol fundamental. Entonces, observen ustedes cómo se está alineando la academia, cómo se están alineando la empresa privada, cómo el mercado lo está refiriendo. Hoy en día en el mundo post-COVID, la salud y nutrición van a jugar un papel fundamental. Ya se vio que a los países que les fue peor, que nos fue peor, fue porque teníamos índices nutrimentales terribles en obesidad, en hipertensión, en crónico-degenerativas, etc. Entonces, la expectativa es que si ya venía creciendo, si ya se venía siendo un mercado interesante, va a crecer aún más. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre los alimentos funcionales y los alimentos orgánicos? Los alimentos orgánicos, como saben, tienen yo le llamaría un reto que vencer, ¿no? Yo puedo consumir un alimento orgánico y para que me de que no me a eso me tengo que esperar 10, 20, 30 años. Normalmente un funcional puede ser medido en el biomarcador que decidimos en periodos de 30, 50 días. En el mercado puedes encontrar pruebas de microbioma ya muy amigables, puedes encontrar pruebas de tipo genómico que te pueden ir dando una idea de cómo tu organismo está generando ese beneficio de los alimentos que estás consumiendo, por ejemplo, midiendo tus telómeros, ¿no? Y desde luego que hay alimentos funcionales. Esta es nuestra versión alemana de nuestro producto icónico que puedes conseguir en cualquier de los supermercados de las mayores cadenas aquí en México. Pero al final del día se trata de algo holístico, algo que puedes medir. ¿Por qué? Porque tiene un rigor científico. Entonces, si yo digo que esto, además de nutrir, me puede ayudar a bajar el colesterol, pues tiene necesariamente que reflejarse 30, 60 días después en una prueba. Ojo, los alimentos funcionales no curan nada. Los alimentos funcionales, en tal caso, lo único que hacen es restaurar una condición que de origen debería estar en balance en mi cuerpo y que por mis malos hábitos alimenticios, estrés y demás condiciones he perdido. ¿Esto qué quiere decir? Que yo dejo de consumir el alimento funcional y entonces, inevitablemente, si no corrijo mis malos hábitos, vuelvo a caer en la disfunción orgánica que originó eso, ¿no? Los productos orgánicos carecen de esa inmediatez y de esa medición, ¿no? No digo que estén mal. Y también creo que están satanizados, ¿no? Un caso icónico es la papaya. La papaya que el mundo consume es mayormente transgénica. Hay una historia de que los biotecnólogos de la Universidad de Stanford se suelen ir a retirar a estas islas de Hawái y hubo una epidemia en la papaya de Hawái, que la papaya de Hawái se exporta a todo el mundo, y entonces los ingenieros biotecnólogos dijeron, no hay ningún problema, y se pusieron a trabajar, hicieron una mutación en la papaya, y bueno, eso salvó la industria de papaya de Hawái, y quiero decirles que hoy en día todos comemos de una manera ese tipo de cultivos, ¿no? Y nadie tiene ningún problema. Hay veces que lo transgénico tiene más complicación por lo que ignoramos que por lo que sabemos, ¿no? Es decir, como no sabemos si a los 10, 20 años vaya a tener una complicación de salud, entonces mejor lo evitamos, ¿no?
y no nos basamos más en lo que tenemos. Sin duda, lo mejor, lo que nosotros recomendamos y creemos que va a ser el futuro, va a ser lo natural, regional, de estación, fermentado, y que idealmente pueda ir medido hacia una salud integral. Para nosotros, les voy a dejar 2 o 3 como mexicanos. Esto es fundamental porque hemos tenido industrias que desgraciadamente se han hecho en otras regiones, como el chocolate o como la vainilla. Lo que le da la condición al chocolate es un proceso de fermentación. Lo que le da la condición a la vainilla es un proceso de fermentación. El tejuino, el pozoco, todos esos son bioprocesos, bioalimentos que traemos desde una legacía maya y azteca. Recordemos que a nivel Latinoamérica hay 2 imperios reconocidos como tal, que son el Inca y el Azteca, y todos tienen una gran visión en materia de alimentos fermentados. Y hoy podemos tomar esa legacía ancestral y llevarla a su máxima expresión con la ciencia y tecnología que hoy tenemos para poder solucionar no solo los problemas de nutrición de nuestras regiones, de nuestro continente, sino de todo el resto del mundo que no tiene la legacía maya, azteca, que no tiene nuestra creatividad, nuestros cultivos, nuestras zonas donde podemos cultivar cualquier especie vegetal o animal como queramos, ¿no? Entonces, para mí, esta es la industria que realmente va a sacar a nuestra región y muy especialmente a México hasta volverlo la potencia agrobio por ahí del 2030. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy interesante el tema y de hecho, como lo comentaba al final, se liga muy bien con la siguiente ponencia por parte del profesor Martín Lema. El profesor Martín Lema tiene una amplia experiencia en el tema de políticas públicas y regulación, sobre todo para el tema de cultivos transgénicos. Él, de hecho, ha fungido como director de biotecnología del Ministerio de Agroindustria de la República Argentina y ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, la CONABIA. Asimismo, ha sido designado como representante del gobierno argentino múltiples veces ante diversos foros internacionales relacionados con la agrobiotecnología. Su experiencia previa incluye actividades de investigación, docencia, publicación, asesoramiento y formulación de políticas públicas en los aspectos de biotecnología y bioseguridad. Y actualmente es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Bienvenido, profesor Martín. Si quiere compartir su presentación. Gracias, Enrique. Y asimismo, gracias al Biocluster Nuevo León por esta oportunidad. Les voy a hablar entonces un poco sobre los alimentos derivados de ADN recombinante, que es el término más correcto desde el punto de vista técnico. También conocidos como alimentos genéticamente modificados o alimentos transgénicos. En primer lugar, aquí les resumo un poco de qué se trata esto de los organismos de ADN recombinante. Son organismos en los cuales se ha tomado un gen, una unidad genética de algún otro organismo, en este caso una bacteria, y se ha introducido en el genoma del cultivo o del organismo de uso agropecuario. Por ejemplo, en este caso estamos ejemplificando con una planta de papaya que gracias a la inserción de un único gen puede, por ejemplo, volverse resistente a la infección con un virus. Este tipo de modificaciones genéticas, las que tienen los cultivos genéticamente modificados que hoy están en el mercado, en virtud de la técnica del ADN recombinante o recombinación de genes, tienen características que son bastante sencillas, por ejemplo, la tolerancia a herbicidas o la resistencia a ciertas plagas, y no son organismos dramáticamente diferentes de lo que eran antes de esa intervención de ingeniería genética. De hecho, muchas veces el público piensa que ciertos alimentos son derivados de organismos genéticamente modificados porque tienen alguna característica extraña,
como por ejemplo las sandías cuadradas que vemos en la pantalla, pero no son justamente estos organismos que tienen modificaciones o estas variedades que son tan diferentes. En el caso de las sandías no es un tema genético, sino la forma en la que se manejan los frutos cuando van creciendo. No son derivados de una modificación genética. También mucha gente piensa que a veces los tomates son genéticamente modificados, en ningún lugar del mundo hay tomates genéticamente modificados en el mercado. Mucho del maíz que se cultiva hoy día en países como la Argentina, Estados Unidos, Brasil, está genéticamente modificado y es completamente indistinguible desde el punto de vista del consumidor o visualmente de un maíz no genéticamente modificado. Por supuesto hay excepciones. En la foto central de esta diapositiva lo que se ve es un arroz genéticamente modificado, el que tiene un color más amarillo, que es conocido como arroz dorado, justamente por esa diferencia visual, y que es debido a que tiene una modificación genética que le permite producir más betacaroteno, es decir, más provitamina A, y por lo tanto es un alimento con una mejora nutricional. Así que, ¿qué tipo de alimentos tenemos que son derivados de organismos que tienen tecnología de ADN recombinante? Mayormente hoy día en el mercado estamos hablando de plantas. Por un lado tenemos plantas que desde el punto de vista del consumidor y del uso alimentario son totalmente equivalentes a las que no han sido intervenidas con tecnología de ADN recombinante. Son plantas que tienen una ganancia en tolerancia a herbicidas, protección contra plagas agrícolas o incluso tolerancia a sequía. Todas estas son características de interés agrícola, o sea, hacen que para el agricultor sea más fácil y más barato producir. Pero desde el punto de vista del consumidor no tiene ninguna diferencia, salvo quizás que muchas veces esta simplificación agrícola se termina convirtiendo en una mejora de precios o en una mayor disponibilidad de alimentos. Por otro lado, tenemos un conjunto de plantas mejoradas con ingeniería genética que sí tienen cambios que pueden ser apreciables desde el punto de vista de la elaboración de alimentos. Por ejemplo, plantas con mejoras nutricionales, ya que tienen mayor contenido de vitaminas y antioxidantes. El arroz dorado era un ejemplo de ello. Otras que tienen modificaciones en pro de reducir la presencia de grasas trans en los alimentos industrializados, e incluso otras en las cuales se ha reducido o eliminado la presencia de alérgenos. Después hay algunos ejemplos en microorganismos, más que nada en microorganismos transgénicos o genéticamente modificados. Se producen enzimas que se utilizan en la industria alimentaria, por ejemplo la quimosina, que es usada en todo el mundo para la producción de queso. Es una enzima que originalmente era de vacunos, pero hoy día casi todo el mundo lo que utiliza es una enzima recombinante hecha en bacterias transgénicas o genéticamente modificadas. Y también hay algunos aditivos que se generan en microorganismos genéticamente modificados. El más conocido es el glutamato, para dar el componente o agregar el componente de umami a los alimentos. Y después están apareciendo algunos animales genéticamente modificados que se aproximan al mercado. Hoy día solamente hay un producto aprobado en Estados Unidos y Canadá, que es un pez de crecimiento más rápido, un salmón de crecimiento más rápido. Esto de nuevo es una ventaja para el productor y se puede traducir desde el punto de vista del consumidor en mayor disponibilidad de esta proteína animal y más barata, pero desde el punto de vista nutricional es completamente equivalente. Sin embargo, a futuro sí hay en los laboratorios hoy día animales que han sido modificados para tener nuevamente mejoras nutricionales o para una mayor sustentabilidad ambiental, o mejorar el bienestar del animal durante su crianza para la producción de alimentos, y también algunas modificaciones que proveen resiliencia contra el cambio climático. Para los que estén interesados en cómo se desarrolla un cultivo transgénico, hay muchas fuentes en internet. Yo les sugiero ir a ver el sitio de Chile Bio, que es muy ameno. Estas imágenes están sacadas de ahí. Yo ahora me voy a concentrar especialmente en la parte, en una de las etapas del desarrollo de un cultivo biotecnológico, que es la regulación.
En la regulación se analiza la seguridad ambiental y la inocuidad alimentaria de los alimentos derivados de organismos de ADN recombinante, y en particular a lo que hace a los alimentos, la evaluación de inocuidad se basa principalmente en los estándares internacionales del Codex Alimentarius, que como probablemente muchos de ustedes saben, es un conjunto de normas generadas por un comité conjunto de la FAO y de la OMS, pero asimismo debajo de las Naciones Unidas, también la Organización Mundial del Comercio tiene un tratado de medidas sanitarias y fitosanitarias que reconoce al Códex como la única fuente de estándares científicos para las medidas sanitarias que pueden tener un impacto en el comercio. El Códex Alimentario, como les decía, tiene unas guías específicas para la evaluación de inocuidad de los alimentos derivados de ADN recombinante, y a estas guías las apoyan mucho unos documentos que genera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en los cuales se da información detallada de cómo son los alimentos derivados de distintos organismos de uso agrícola, y que sirven para comparar entre lo que sería el alimento derivado de la llamada contraparte convencional, o la planta no modificada por ingeniería genética, y la planta modificada por ingeniería genética. Les voy a contar ahora cuáles son los principales aspectos en la evaluación de inocuidad de los alimentos derivados de organismos de ADN recombinante. La primera es la equivalencia sustancial. En la equivalencia sustancial se toma un enorme número de muestras de los alimentos derivados de los organismos de ADN recombinante, crecidos en distintas condiciones, en distintas localidades, a lo largo de distintos años, y se mide el promedio de su composición respecto de ciertos componentes alimentarios que se consideran clave, ya sean componentes nutricionales positivos, como vitaminas o aminoácidos, o también incluso los negativos, como los antinutrientes. Para cada tipo de alimento existe una referencia de la OSD, acá ahora estamos viendo en pantalla la que corresponde al maíz, de cuáles son los analitos o sustancias del alimento que deben medirse. Esta tabla se expande, porque por ejemplo aquí dice ácidos grasos, o vitaminas, o aminoácidos, pero a su vez cada una de esas categorías incluye entre 5 y 20 subdivisiones de distintos analitos desde el punto de vista químico. Y esto, como ustedes pueden ver, se mide en aceites, en harinas, en distintos tipos de alimentos que pueden derivarse, con lo cual se miden aproximadamente entre unos 80 y 100 sustancias diferentes en el alimento derivado del organismo de ADN recombinante. Y lo mismo se mide para lo que es la llamada contraparte convencional, en este caso sería el maíz no modificado genéticamente, o sea, distintos tipos de maíces no modificados genéticamente, y se compara sustancia por sustancia que el contenido sea igual. De esa manera se establece la equivalencia sustancial, es decir, que la ingeniería genética no haya alterado alguna sustancia de importancia nutricional. Después se hace la evaluación de la posibilidad de alergenicidad. Esta evaluación se refiere a las nuevas proteínas que puede tener una planta modificada genéticamente. Muchas veces estas proteínas expresan, por ejemplo, esta planta se expresa, por ejemplo, nuevas proteínas que las protegen contra los insectos, o les permiten tolerar un herbicida, o les permiten tolerar la sequía, o les permiten sintetizar un nutriente para que esté nutricionalmente mejorada. Esas nuevas proteínas se chequea que no puedan tener una alta posibilidad de convertirse en alérgenos para los seres humanos. Aquí hay un esquema, no vamos a entrar en detalle porque tengo poco tiempo, pero ustedes pueden ver que es una batería de distintos estudios con los cuales se puede llegar a una conclusión bastante confiable de que ciertas proteínas van o no van a ser riesgosas desde el punto de vista de la alergenicidad. Después se hace un análisis de la posible toxicidad de estas nuevas proteínas.
El análisis incluye distintos parámetros, por ejemplo, información indirecta, tal como de dónde viene ese gen o esa proteína. Al ser un transgénico puede venir de otro organismo, entonces se analiza si ese otro organismo tiene alguna sustancia tóxica y si es que esta sustancia tóxica es la misma que se está transfiriendo o no. También se pueden hacer comparaciones bioinformáticas, porque estamos hablando de proteínas en la mayor parte de los casos, comparaciones de secuencia entre la proteína nueva y proteínas que se sabe que son toxinas. Pero además hay evidencia directa, usualmente tiene que ver con proporcionar estas nuevas proteínas en la dieta a ratones u otros animales de laboratorio, y luego de una cierta exposición, analizar si entre un grupo que ha sido expuesto a estas proteínas y otro grupo control hay alguna diferencia en parámetros como la mortalidad, la ganancia de peso o el desarrollo normal de los órganos. Con esto, asimismo, se descarta la posibilidad de que las nuevas proteínas que están presentes en esos alimentos puedan tener algún tipo de toxicidad. Pero con esto no acaba, hay otras cuestiones que se analizan. Por ejemplo, se descarta la posibilidad de que pueda haber transferencia de genes de tolerancia a antibióticos, desde las plantas genéticamente modificadas a los microorganismos. Se evalúa si existe algún posible cambio en la forma de procesar los alimentos. Por ejemplo, hay algunas modificaciones que hacen que los alimentos puedan durar más tiempo, o que tengan cierto nutriente, o que tengan cierta diferencia en la productividad de alguna sustancia. Entonces, si esto a su vez implica un cambio en la forma de procesar el alimento, se analizan todas las posibles consecuencias y eventualmente si hubiera riesgos. Por otro lado, se analiza la posibilidad de los llamados efectos no previstos, esta cuestión que algunas veces la gente expresa de manera bastante laxa, hablando de no sabemos lo que puede pasar a 20 años, en realidad existe una forma de tener eso presente. Se analizan características poligénicas, como la composición que hemos visto, pero también otras, como el rendimiento de la planta, la altura de planta, la interacción con otros agentes bióticos y abióticos. Se miden muchísimos parámetros que son poligénicos para terminar de descartar que los genes que se han introducido en esa planta o animal están haciendo solamente el efecto buscado y no algún otro efecto no conocido. Y después, los reguladores de cada país pueden tener lo que se llaman hipótesis de riesgo específica, es decir, dependiendo de cuál es exactamente el cambio que se ha generado por ingeniería genética, si se les ocurre alguna hipótesis de riesgo, y se usa la palabra hipótesis porque se construyen igual que una hipótesis científica, esa hipótesis se plantea y luego se somete a experimentación igual que una hipótesis, cualquier hipótesis científica, para ver si ese riesgo existe o no. Con eso se genera, o para poder pasar una evaluación de este tipo, se tiene que generar una enorme cantidad de información, como lo ejemplifica la foto en pantalla. Estamos hablando de estudios y estudios de muchísimas páginas de todo tipo. Aquí tenemos una infografía que a grandes rasgos nos muestra en qué países se han aprobado cultivos genéticamente modificados para cultivarlos y consumirlos, en qué países se han aprobado los cultivos genéticamente modificados para ser consumidos, y como ustedes pueden ver, eso es verde o naranja en este mapa. La mayor parte de los países del mundo, casi todos, o una gran mayoría de los países latinoamericanos, todos los países europeos, varios países asiáticos, tienen aprobados múltiples cultivos genéticamente modificados para consumo alimentario. No en todos se cultivan, por ejemplo en Europa hay pocos países que cultivan, pero sí están aprobados para el uso alimentario humano y animal. Y hay que tener en cuenta que cada uno de estos países realizó en forma independiente la evaluación que resumí anteriormente. Aquí no existe el reconocimiento cruzado o simplificado, como puede darse en otro tipo de productos, por ejemplo en los fármacos. A veces hay cierto grado de reconocimiento cruzado o simplificado que hace que los reguladores no vuelvan a verificar toda la información después de que un primer país aprobó. En el caso de los alimentos genéticamente modificados, al día de hoy no existe ningún tipo de reconocimiento cruzado. Cada país vuelve a evaluar todo de cero. Así que estamos hablando de alrededor de unos 80 diferentes cultivos genéticamente modificados hasta este momento, que tienen aprobación comercial. Durante
se han ido probando durante los últimos 25 años, y que el mismo producto ha sido evaluado una y otra vez en cada uno de estos países. Así que hay una enorme redundancia de evaluaciones independientes y de historial de consumo a lo largo de muchos años de estos alimentos. Finalmente, les quiero, como contraste, les quiero hablar un poco de ejemplos de alimentos que no pasarían el análisis de inocuidad de OGM que manda el Códex y que todos los países del mundo implementan. Uno de ellos es, por ejemplo, el kiwi. El kiwi es una fruta que fue introducida hace algunas décadas en el consumo global de forma bastante abrupta, o sea, de prácticamente ser un desconocido. Esta planta que hacía muy poco que había empezado a tener historial de consumo humano, fue de pronto liberada al consumo en todo el mundo. Pero en pocos años se vio que esta fruta, más allá de sus beneficios, tiene un gran riesgo que es la alergenicidad, y todos los años existen múltiples casos de personas que sufren shocks anafilácticos y distintos tipos de riesgos a la salud por consumir kiwi. Les ahorro, pueden buscar en internet, les ahorro las fotos porque son bastante crudas de los resultados de eso. Si el kiwi, que no es una fruta genéticamente modificada, es el resultado de un proceso de mejoramiento convencional, fuera sometido a un análisis de inocuidad de OGM, no lo pasaría por su alta propensión a generar alergenicidad. Después tenemos otras sustancias, otras plantas, está la lima, el apio y entre otras, que producen las llamadas furanocumarinas. Son sustancias que en el ser humano pueden dar lugar a una hipersensibilidad a la luz, una fotosensibilidad, y de vez en cuando ocurre que ciertas nuevas variedades de estas plantas, que por ejemplo tienen una muy buena tolerancia o protección contra los patógenos, luego se ve que esta protección es debida a que tienen un incremento de esta sustancia tóxica para el ser humano, y esto a veces, lamentablemente, no se descubre a tiempo, sino que se descubre una vez que el producto fue liberado al mercado, y los trabajadores, al estar expuestos al tocar estas plantas, o después los consumidores, tienen algún tipo de reacción adversa. Así que hasta ahora les di dos ejemplos de alimentos convencionales, donde aparecen directamente nuevos alimentos o nuevas variedades, y que por tener un sistema regulatorio que no es tan exhaustivo y estricto como el de los OGMs, llegan al mercado con riesgos. Esto nunca podría pasar con un OGM. Pero el tercero, del que les voy a hablar, y con esto ya voy terminando, sí es un cultivo genéticamente modificado. Quizás algunos de ustedes saben que la soja, siendo un alimento vegetal muy rico en proteínas, a los fines de reemplazar una dieta con proteínas animales, tiene una falencia en el aminoácido metionina, no tiene suficiente de este aminoácido esencial, y por lo tanto no es un reemplazo perfecto o una fuente de proteínas perfecta. Por lo tanto, una vez hubo un científico que se le ocurrió hacer una soja genéticamente modificada para que expresara una proteína albúmina que sí tenía un alto contenido de metionina, y con esto tratar de complementar o compensar la composición del grano. Lamentablemente se le ocurrió tomar el gen de la albúmina de una planta conocida como castaña de Pará o nuez de Brasil. Y digo lamentablemente porque justo la albúmina de la castaña de Pará es un alérgeno que todos los años, lamentablemente, hay nuevos casos o personas que sufren alergia debido a esto. El científico en ese momento no lo sabía, generó esta soja, y su primera publicación científica fue soja transgénica mejorada nutricionalmente. Pero luego rápidamente se ve que alguien le señaló que había hecho una muy mala elección del gen a transferir, y su segundo paper científico fue soja transgénica que genera alergenicidad. Pero toda esta historia no salió nunca del laboratorio científico,
nunca fue llevada ante los reguladores y esta soja jamás fue aprobada para entrar en el mercado. De hecho, si esta soja fuera sometida al análisis de seguridad, de inocuidad alimentaria que describí recién, asimismo no lo pasaría, lo rebotaría, porque está diseñado ese árbol de análisis de la alergenicidad que le mostré muy rápidamente, de tal manera que saltaría el riesgo de la transferencia de este gen en particular. Así que incluso si alguna vez pudiera haber un alimento genéticamente modificado que por un error de diseño tiene un riesgo, sería detectado por los reguladores. Las demás sojas genéticamente modificadas que hoy día están en el mercado tienen otro tipo de genes que han sido analizados para su toxicidad y su alergenicidad y se ha encontrado que son seguros para el consumo. Así que bueno, con esto termino, les agradezco mucho por su atención y quedo a disposición para conversar un poco más del tema. Muchísimas gracias, profesor Martín. A continuación pasaremos a la parte donde los panelistas contestarán sus preguntas. Y para esto cedo la palabra a la doctora Merab Ríos, coordinadora de Applied Biotech Sessions. Doctora Merab, bienvenida. Gracias, Enrique. Y primero quiero agradecer a la doctora Marisela González, al profesor Martín Lema y al ingeniero José Antonio Cruz por su participación durante esta sesión. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia y tanta información tan valiosa relacionada con alimentos funcionales, orgánicos y transgénicos. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. En el chat hay algunas bastante interesantes dirigidas para algunos de ustedes, o si quieren participar también en las respuestas, bienvenidos. Nos gustaría empezar. Antes de lo del chat, tenemos otras aquí de respaldo. Y la primera pregunta dice así: ¿cuál es el panorama de los alimentos funcionales en el mercado mexicano y en los mercados más importantes de Latinoamérica? ¿Quién quiere participar? Bueno, yo creo que es sumamente prometedor. Insisto, creo que México está convocado a ser la potencia agrobioalimentaria por ahí del 2030. Siempre manejo una visión y digo que así como Silicon Valley dio a un Steve Jobs, ¿no? Así en el 2030, 35 va a haber una mujer o un hombre equivalente a Steve Jobs de la era del bienestar. Recordamos que estamos viviendo ya la era del bienestar, la era de la tecnología de información, como líder en lo que es economía, en lo que es ciencia y tecnología, en lo que es inclusive comportamientos sociales, ya quedó atrás, ya la tecnología ya quedó sumamente asimilada. Ahorita el liderazgo es en la biotecnología. Por su transversalidad va a haber industrias en farma, en alimentos, en materiales, ¿no? Y particularmente siempre he pensado que el Steve Jobs o la Steve Jobs del 2030 que habrá de generar una industria o Microsoft en materia de mexicana, ¿no? O es mexicana. Entonces, creo que tiene todo el apoyo y para mí es la industria que va a sacar al país por encima del petróleo y de otras tecnologías ya viejas. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar en esta pregunta? No, muy bien. Entonces, ¿qué les parece? Pasamos a la siguiente y dice así: para los alimentos funcionales, ¿existen certificaciones o acreditaciones internacionales especializadas? Me gustaría contestar aquí. No existen certificaciones como tales, o sea, un sello o una denominación que diga alimento funcional como tal. Y va a depender del país o de la Comunidad Europea, en el caso de la Comunidad Europea. Lo que sí hay son divisiones dentro de los organismos de regulación internacional que están clasificando a los alimentos en diferentes categorías. Por ejemplo, en FDA, los alimentos, hay alimentos que solamente dice alimentos y hay alimentos que se llaman health foods. En esa categoría es donde se
normalmente se registran los alimentos funcionales. Asimismo, hay una categoría en la Comunidad Europea y depende del país y depende de la región, es como se van a ir agrupando. En México no hay una categoría como tal. COFEPRIS no tiene una categoría como tal. Están clasificados como alimentos y, digamos, lo más refinado es como alimentos biotecnológicos. Muy bien. ¿Y valdría la pena como considerarlo o ustedes creen que se vaya a agregar en un futuro, por ejemplo, en COFEPRIS? Mira, nosotros hemos hecho grandes gestiones tratando de poder establecer entre la academia, la industria y el gobierno un marco regulatorio porque es de nuestro interés. Lamentablemente creo que la pandemia vino a complicar un poco, ¿no? Sin duda va a tener que ser, no lo veo bien, pero creo que la voluntad de todos, no solo tendríamos cuenta para poderla normar, sino también donante económico para poder desarrollar, ¿no? El mismo en varias de sus conferencias ha mencionado refrescos azucarados y poder, ¿no? Con un tejuino. Tocando las puertas correctas. Lo perdimos. Perdón, tocando las puertas correctas, tal vez en un periodo de 3, 4 años pudiéramos tener algo ya cocinándose, ¿no? Sería muy bueno. Doctora, ¿quiere comentar algo más? No, yo creo que la persona más indicada para responder esto es, bueno, era el ingeniero Cruz. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es el proceso de desarrollo de un alimento funcional en general? A ver, yo no me dedico a hacer desarrollo de alimentos funcionales, sino a evaluarlos. Sin embargo, nos ha tocado trabajar con algunas empresas o con algunos productos donde el resultado funcional que se espera no es el adecuado y al contrario, se producen algunas toxinas por la interacción de los elementos que tiene ese alimento originalmente pensado como funcional. Pero yo creo que quien elabora alimentos funcionales puede dar esa respuesta de una manera más correcta. ¿Cómo lo concibe y cómo lo desarrolla? El ingeniero Antonio Cruz nos explicó cómo hace, por ejemplo, Curago Biotech para hacer el desarrollo de los productos que ellos producen, que ellos elaboran. ¿Y un prototipo más o menos cuánto tiempo llevaría? Yo no lo sé porque yo no desarrollo los productos. Entonces, sí, nosotros tenemos varias fases dentro del desarrollo. Vuelvo a decir, creo que el detonante es la función orgánica que se quiere modular, ¿no? Entonces, creo que la respuesta de cómo inicia uno está en la fisiología humana, no está en la matriz de alimentos. Yeah. A partir de cómo la fisiología humana en un organismo sano, en balance, funciona, nos vamos a ir a algo que mencionó la doctora, muy importante, que es, hay un desbalance por un mal hábito que el ser humano ha adquirido, donde se pierde la virtuosidad de esa función orgánica que queremos modular. Y entonces ahí se establece una diferencial en una población específica, ¿sí? Diabetes en niños, enfermedades cardiovasculares en adultos mayores, porque es muy distinto dependiendo de la edad, dependiendo de la región geográfica muchas veces. No es lo mismo la desnutrición de niños indígenas en Oaxaca que la de los niños indígenas en Sonora, ¿no? La verdadera maravilla de esto es que las tecnologías con las que hoy podemos contar nos permiten particularizarlo a ese nivel. Y eso le va a dar mucha seriedad realmente al desarrollo. Contestando puntualmente a la pregunta, una vez que se tiene desarrollado eso y que se tiene un marcador, insisto,
ambular dentro de los años. Entonces llama a Marisela para que haga una primera prueba en estos ante esa prueba. La virtuosidad del CIAEC es que la doctora y nosotros lo hemos cumplido. Creo que lo perdimos. Perdón, me anda traicionando el internet, pero digo, los tiempos son, en el AIS, la doctora no se tarda más de entre 4 y 6 meses en podernos emitir un primer resultado, que de no ser el que esperábamos en biodisponibilidad, en modificación de microbiota y todo, nos permite regresar e iterar nuevamente en ajuste del diseño del alimento funcional y volverlo a probar en el ARIS. Pero cuando sale en el ARIS, el apego ya a lo que sería un estudio de fase clínica que puede llevar de 2 a 3 años, es de arriba del 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el ARIS dice el alimento funcional funciona, válgame la redundancia, si ustedes lo sacan al mercado, en las particularidades que ya dijimos, por región, por tipo de gente, por edad y demás, va a funcionar con una prevalencia muy alta. Esto, como se percibe orgánicamente, es el mejor marketing que se puede hacer, porque la gente lo siente. Como no cura nada, sino que restaura una función que se pierde en el balance, si dejan de consumirlo, se vuelve a sentir mal. Y ese es el recordatorio de que lo vuelvo a comprar. Y cuando entra en esa fase de viscosidad, escuchen, lo que menos importa es cuánto vale. O sea, sabe rico y me ayuda en mi salud y nutrición, no me importa cuánto valga, lo merezco. Entonces, puntualmente, un desarrollo a partir de la función orgánica debe llevar entre 4 o 5 a nivel microbiológico, a nivel sensorial. Bien. Puede llevar a 2 o 3 años. Muy bien, muy bien. Pues gracias, ingeniero. Y de hecho, hablando ahorita de prototipos, a la doctora Marisela, hay algunos de los asistentes que están interesados en conocer un poquito más de los proyectos y de los tiempos y de los costos. Entonces, en breve entraremos a esa parte. Para cerrar con esto, una pregunta para los 3 expertos. ¿Consideran ustedes que los cultivos orgánicos representan una alternativa sustentable para el futuro? Si pudieran dar una respuesta en 1 minuto. Yo le cedería mi minuto al doctor Martín Lema, que es más experto en esta parte de los cultivos. Venga, adelante, profesor. Gracias, Mara. Yo creo que no se puede llegar a una conclusión en base a una categoría tan general. O sea, si los productos orgánicos son sustentables, y obviamente siempre esto es comparativo, ¿no? Más sustentables que, dependerá de cómo se producen, porque en la sustentabilidad hay varias dimensiones. No solo está la cuestión de el uso del medio ambiente, sino también, cuando quiero decir en el uso, por ejemplo, los productos orgánicos evitan usar agroquímicos, por ejemplo. Entonces, esto puede llegar a tener un menor impacto ambiental, pero también puede ocurrir que en ciertos modos de producción los cultivos orgánicos produzcan menos alimentos por hectárea, y eso demande que para poder alimentar a la población haya que cultivar más hectáreas, y esto no es sustentable, o sea, incrementar el número de hectáreas. Y siempre cuando digo esto me estoy refiriendo a ejemplos específicos. Entonces habrá que ver qué cultivo orgánico y bajo qué protocolo. Lo mismo podemos decir de los genéticamente modificados. O sea, hay cultivos genéticamente modificados que son tolerantes a sequía. Por ejemplo, en la Argentina hace algunas semanas se aprobó por primera vez en el mundo
para el cultivo un trigo genéticamente modificado tolerante a sequía, que fue desarrollado por científicos argentinos. Los cultivos tolerantes a sequía obviamente podrían contribuir al ahorro de agua y a la mayor sustentabilidad, pero también tienen que ser usados de una manera adecuada, no deben ser usados en zonas que deben ser preservadas y que hoy día quizás no están al alcance de la agricultura solamente porque el cultivo no puede crecer ahí. Es decir, no deben contribuir a correr lo que se llama la frontera agropecuaria. Los cultivos genéticamente modificados tolerantes a insectos reducen el uso de insecticidas químicos, y esto es bueno para la sustentabilidad. Pero los tolerantes a herbicidas los cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas tienen distintos aspectos a considerar. Por un lado, en Argentina y en otros países han dado lugar a lo que se llama la siembra directa, que es una práctica muy conservacionista del suelo y muy sustentable, pero también es criticado que es un paquete tecnológico junto con el uso de un agroquímico. Entonces, todo dependerá de qué cultivo estamos hablando y con qué protocolo. No se puede en forma genérica decir que los orgánicos o los transgénicos o los convencionales van a ser más sustentables que, supongamos, su homólogo convencional. Muy bien, gracias, profesor. ¿Cuál consideran, una pregunta para los tres expertos, cuál consideran ustedes que son las razones principales por las que hay rechazo hacia los cultivos genéticamente modificados? Estamos hablando no solamente en México, sino en general los países latinoamericanos. Creo que es más cuestión de mercadeo, ¿no? Lo cierto es que quien tomara la decisión de sacar un alimento genéticamente modificado al mercado, aún con una regulación aprobada, tendría que enfrentar ese estado mental del mercado. Y yo creo que si gastó $1 millón en el desarrollo, tendría que gastar como $50 millones en hacer que el estado mental de la gente cambiara. Es irrelevante si tiene la razón o no, es irrelevante si tiene la razón científica. La realidad es que más allá del paper y del desarrollo, si quiere de manera exitosa introducirlo en el mercado y que esto genere ventas recurrentes utilitarias, tendría que ser una inversión brutal, ¿no? De ahí que yo creo que mucha gente dice, para que no me meten complicaciones, si puedo hacerlo con alimentos naturales, regionales, de estación, fermentados, mínimamente procesados, donde ahí el estado mental es totalmente opuesto, ¿sí me explico? Es de bienvenida, me va a hacer bien, donde el precio no se va a discutir tanto y el costo del mercadeo va a ser significativamente diferente. Entonces, no sé cómo, pero la realidad en el mercado es que enfrentaría eso, en mi opinión. Muy bien. Doctora, profesor, ¿quieren agregar algo más a esto? A mí me parece que sumado a esto, también es un estado de desinformación, porque hay algunos productos que no son exactamente genéticamente modificados, pero no son aceptados. Pongo un ejemplo. Hay un organismo que es genéticamente modificado, un microorganismo, una bacteria que está genéticamente modificada para que produzca alguna enzima. Luego, esa enzima es usada para un proceso X de donde se va a obtener un ingrediente que se va a adicionar a un alimento. Si ustedes siguen la cadena, verán que no hay ningún organismo genéticamente modificado en el producto final. Pero como el microorganismo que produjo la enzima es genéticamente modificado, se tacha como que todo el producto es así. Entonces, a mí me parece que también hay una cadena de desinformación al respecto. Bien, gracias, doctora. Yo en mi experiencia como regulador a lo largo de muchos años, donde cada vez que en la Argentina y a veces en otros países que uno observaba se aprobaba un cultivo genéticamente modificado, por momentos se contenía la respiración a ver qué pasaba con el mercado, he llegado a la conclusión de que no solo en Argentina, sino en otros países, incluso en Europa, incluso en México,
hay una gran diferencia entre lo que la gente dice de los consumidores y lo que los consumidores realmente hacen o su verdadero proceso. Hay muchas personas que no están de acuerdo con los alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados y que dicen que los consumidores no los quieren, y a veces para apoyarse en esto sacan, por ejemplo, encuestas. Pero yo recuerdo una vez una encuesta que se hizo en la cual se le preguntó a la gente, ¿usted comería comida con genes? Y la gente dijo no. Porque cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted comería un alimento de un animal clonado? ¿Usted comería? Entonces, cualquier alimento no procesado tiene genes, o sea, si uno está comiendo, pero uno dice, ¿usted comería con genes? La mayor parte de la gente dijo no. Entonces uno le pregunta a la gente a bocajarro en la calle, ¿usted comería transgénico? Dicen que no. Pero después, por ejemplo, en Brasil hay una ley de etiquetado, o sea que está claramente identificados los alimentos transgénicos y la gente ve que están etiquetados y los consume. En Brasil se aprobó una caña de azúcar genéticamente modificado y Brasil sigue siendo el principal exportador de azúcar a todo el mundo, le siguen comprando. En la Argentina se aprobó por primera vez, una papa genéticamente modificada que también era un desarrollo nacional de científicos argentinos. Fue anunciado en cadena nacional, o sea, cadena nacional le llamamos acá un anuncio del presidente que es obligatorio transmitir en todos los canales y todas las radios al mismo tiempo. En cadena nacional, la entonces presidenta anunció la aprobación de una papa genéticamente modificada en la Argentina, y yo me acuerdo que nosotros recibimos una sola carta de un consumidor preocupado. O sea, todo el mundo se enteró, las noticias fueron positivas, todos los consumidores se enteraron en forma más o menos directa porque la propia presidenta lo había anunciado, y un solo consumidor mandó una carta de preocupación. Esto lo he visto repetidamente, también ocurre en Europa, han hecho estudios de mercado donde ponen alimentos etiquetados en el supermercado y la gente, no hay muchos hoy día porque la gente tiene, desde la Argentina y países exportadores tenemos miedo de exportar el alimento etiquetado a Europa porque pensamos que el consumidor va a ver la etiqueta y lo va a rechazar, pero se han hecho análisis en supermercados al azar poniendo productos etiquetados y la gente se los lleva. Especialmente porque le ponen el precio real y como son productos que bajan los costos al agricultor, después son también más baratos en góndola. E incluso en México, o sea, en México, por una razón bueno, por razones que ustedes sabrán mejor que yo, no se han aprobado maíces para la plantación, pero se importa una enorme cantidad de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos y se consume. Entonces, yo no veo un rechazo real del consumidor medido por acciones directas del consumidor. Sí escuchamos un montón de gente que dice hablar a nombre de los consumidores. Sí. Ahora, probablemente, como decía la doctora Marisela, tenemos un problema de desinformación, pero en algún momento va a haber un desabasto y esto se va a convertir en una necesidad, ¿verdad? Entonces, bueno, doctora, si pudiera pasar sus datos, algunos asistentes comentan qué tipo de muestras se pueden procesar, qué tiempo tarda el análisis y costos. Si usted puede pasar solamente sus datos para que ellos tomen nota y la busquen personalmente. Ok, eso lo pongo en preguntas y respuestas, ¿cierto? Muy bien, gracias, doctora. Una pregunta es, ¿en México qué laboratorios realizan las pruebas para probar un alimento OGM? En México existe una comisión llamada Cibiogen, que es el regulador de los cultivos y los alimentos genéticamente modificados. Ellos hacen las evaluaciones. Los análisis químicos, digamos, son realizados por distintos laboratorios privados del país donde se hace el ensayo a campo. Entonces, por ejemplo, si se trata de aprobar la importación de un maíz cultivado en Estados Unidos, normalmente el desarrollador de ese maíz va a cultivar el maíz en Estados Unidos porque es más representativo del producto que realmente se va a exportar, va a tomar muestras, la va a mandar a los laboratorios privados de ese país o públicos, digamos, a laboratorios especializados en el análisis de alimentos. Esos laboratorios generan un análisis
respaldado por normas ISO y distintos tipos de certificaciones, y eso es lo que se le presenta en este caso a los reguladores mexicanos para que consideren su aprobación como alimento. Muy bien. Ahora entramos a la dinámica de 1 minuto y tenemos 8 preguntas de los asistentes. Y es 1 minuto como respuesta. Si alguien de nuestros expertos, aparte de otro quiere participar, bienvenido. Esta es una pregunta direccionada para la doctora Marisela y dice, ¿se consideran funcionales solo los alimentos a los que se les añade un aditivo expresamente? Y en el caso de un alimento que tiene ciertas propiedades funcionales en su estado original, ¿se considera funcional? A ver, un alimento funcional, hay una definición que dice que además de nutrir, debe conferir un extra, una regulación orgánica. Si está el producto de manera original, un fruto, por ejemplo, que además de nutrir puede conferir, se considera como un alimento funcional. Pero en general, la definición envuelve a los productos procesados, a los alimentos procesados. Es más aplicado a ese campo. Pero la respuesta sería, cualquier alimento que además de nutrir confiera un beneficio a la salud, es un alimento funcional, por definición. Muy bien. Y respecto al ARIS, doctora, intuitivamente un reactor de flujo pistón parecería más similar a un sistema digestivo. ¿Cómo se ajusta el tiempo de residencia para hacer el sistema similar al digestivo? Me parece que el reactor de tipo pistón se asemejaría más sobre todo al estómago. De hecho, estamos trabajando en un modelo que si nos da tiempo luego les muestro un videito que dura unos segundos. Estamos trabajando en un modelo que es justamente respetando estos principios físico-químicos ajustados a la anatomía del estómago. Los tiempos de residencia se calculan en dependencia de la población que se está trabajando. Ejemplo, si estamos hablando de un adulto, los tiempos de residencia están calculados como 2 horas de mantenimiento del alimento en el estómago, 4 horas aproximadamente en intestino delgado, 16 horas en colon ascendente, 22 en transverso y 18 en descendente. Pero si estamos hablando de un bebé, de un lactante, los tiempos de residencia son absolutamente diferentes. Y un lactante consume un alimento líquido siempre, que además es más rápido de transitar que un adulto que consume mayormente alimentos sólidos. Entonces, se calcula en dependencia de la población que se está trabajando. Muy bien. Gracias, doctora. Escribe Edith Espinosa y es profesora de la UDEM y dice que trabaja en investigación en desarrollo de alimentos y digestibilidad in vitro de los mismos. Dice, entiendo que el simulador ARIS fue construido en el Centro de Investigación y hay una réplica en la Universidad de Valencia. ¿Es así? Sí, eso es correcto. Ok. Dicen, ¿no es un equipo que esté a la venta? En breve. Si se pone en contacto conmigo, si se pone en contacto conmigo, yo le paso todos los datos que... Edith, escríbele por favor a la doctora Marisela para que tengas más información, porque está muy interesada en trabajar en conjunto para crear una réplica en la universidad donde ella está trabajando. Okay. Y dice, este también lo quiere alinear a alimentos funcionales y digestibilidad in vitro. Entonces, Edith, ahí está para que busques a la doctora. Roxana también comenta, el uso del sistema ARIS permite identificar la o las moléculas responsables de la modulación de la función orgánica. Para su posterior análisis, por ejemplo, su absorción para biodisponibilidad en el torrente sanguíneo y llegar a su blanco terapéutico. Posteriormente, identificar los mecanismos moleculares detrás de las moléculas con efectos terapéuticos. ¿Qué opinas? La respuesta es sí. En el sistema no podemos medir muchas cosas. Mira, en el sistema lo que nosotros simulamos es el proceso de digestión. Y lo que obtenemos de cada uno de los reactores son los productos de digestión. Entonces tenemos metabolitos ahí contenidos que son susceptibles de ser absorbidos. En el sistema no se mide absorción, pero se pueden tomar estos productos y se pueden llevar a otros sistemas donde se pueda medir, por ejemplo, absorción o transporte o inflamación o alguna respuesta que quieran ver. O se pueden cuantificar. Hay muchos de los metabolitos que son, de estos metabolitos orgánicos que son solubles en agua
y que se pueden medir muy fácilmente con sistemas de cromatografía. Hay metabolitos que requieren otro tipo de tecnología para ser cuantificados, pero si están contenidos en uno de los reactores, es posible medirlos. Muy bien. La doctora Marta Guerrero pregunta, ¿la regulación de alimentos conteniendo OGMs es equivalente a los alimentos considerados como orgánicos o como alimentos funcionales? No, o sea, la regulación de los OGMs es específica de aquellos que tienen, que son derivados de organismos con ingeniería genética. La agricultura orgánica, por definición, no utiliza organismos genéticamente modificados, así que un producto derivado de la producción orgánica nunca va a pasar por ese tipo de análisis. Y respecto a los alimentos funcionales, tendría que ser un alimento que pretende ser funcional en base a una modificación genética. Muchos alimentos, la mayor parte de los alimentos funcionales que hoy día se desarrollan no lo son. Hay algunos casos que sí. Solamente si fuera por modificación genética, entonces tendría esa regulación que acabo de mencionar. Pero respecto a la regulación de los alimentos funcionales, quizás los doctores pueden explayarse mejor. Doctora, ingeniero, ¿quieren comentar algo? ¿No? Muy bien. El doctor lo hizo muy ¿Verdad? Muy bien. Eneco Izaguirre dice, es una pregunta para el ingeniero José Antonio y para el profesor Martín. La complejidad de los sistemas en los que hay que evaluar la funcionalidad parece abrumadora. En alimentos es común ver estudios contradictorios. Están en auge las técnicas ómicas. ¿Se contemplan estas pruebas a nivel regulatorio? Específicamente en México, muchas de las pruebas ómicas, ¿no? Como la microbiota, como las pruebas que acabo de mencionar, no tienen un marco regulatorio como tal, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una medición de los telómeros para poder medir en un lapso de 1 año y medio si un alimento fermentado con algunos antioxidantes derivados de berries realmente redujo mis telómeros, ¿no? La prueba de telomérica lo más cercano al marco regulatorio actual es una prueba de paternidad genética. Es lo más cercano. Entonces, lo que siempre se recomienda es, de manera previa, acercarse a la autoridad, hacer un escrito libre, ingresarlo como tal y respaldarse con la respuesta que en este caso la COFEPRIS emite. Probablemente la COFEPRIS emite una respuesta donde diga no existe un marco regulatorio actual, entonces el simple aviso que usted me da es suficiente, y otras veces guiará al respecto de cuál sería el trámite más cercano que tuviese que cubrirse para estar en orden en materia regulatoria. Y las más de las veces es un ir y venir entre preguntas y respuestas hasta que la autoridad regulatoria tiene claro cuál es el panorama y da una respuesta ya concreta. La recomendación que yo les hago es, haga eso. Evite empezar a tener una comercialización de las pruebas, cualesquiera que sea exitosa, que genere muy buenos ingresos, y que entonces, porque no dio aviso, que era un simple aviso a la entidad regulatoria, se le acaba de un día para otro el negocio, ¿no? Muy bien, gracias, ingeniero. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con Curago Biotech, siempre y cuando no haya información confidencial. Preguntan cuál es y cómo funciona el producto estrella de Curago Biotech. Esa es la pregunta. No hay producto estrella en Curago Biotech. En Curago Biotech hay consumidores estrella. Entonces, si el alimento funcional está dedicado a la salud y nutrición de alguien con insuficiencia renal crónica, hay un nombre de producto para esa persona. Si el sentido de nutrición, salud y bienestar está en función de alguien que la está pasando mal porque está pasando por ciertas cuestiones inflamatorias muy agresivas,
como por ejemplo una quimio o una radioterapia, el producto se llama de otra manera. Si la está pasando mal porque tiene una digestión terrible y lo que quiere es tener un flujo digestivo sin demoras, sin regresos, sin bloqueos, pues entonces el producto se llama de otra manera, ¿no? No son alimentos funcionales aquí en México, nosotros le llamamos alimentos fermentados, sí hay una clasificación de alimentos biotecnológicos como tal, pero esa es la maravilla de esto, ¿no? O sea, no hay algo específico, como ya lo dijo la doctora Marisela, es muy enichado. Si ustedes me lo permiten, nosotros tenemos una visión de ir hacia lo que es microbiómica, genómica y epigenómica en materia de nutrición y salud personalizada, ¿no? Personalizada. Y se puede llegar hasta eso. Buenísimo. Creo que su respuesta estuvo muy interesante y me da la impresión que hay como el querer saber qué más hacen ahí, ¿no? Usted decía que es personalizado, entonces los que estén interesados, por favor, escríbanlo ahí en el chat y comuníquense con el ingeniero José Antonio. Correcto. Voy a escribir mis datos para que estén ahí. Sí. Y con todo Gracias, gusto. gracias, ingeniero. La doctora Marta Guerrero pregunta, ¿deberán de tener los alimentos funcionales u orgánicos los mismos requerimientos regulatorios que los OGMs? ¿Qué opinan? Creo que es esencialmente la misma pregunta que respondimos hace un momento. Ok, ¿algo más que quieran agregar? ¿Se deben tratar igual? ¿Se deben de medir diferente? Creo que hay ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, un alimento transgénico tendría que tener una trazabilidad hacia el gen que se modificó, las repercusiones que esto puede tener y cómo se resguardan de futuras contingencias en materia de salud y nutrición, ¿no? Mientras que en un alimento natural, que solo va a tener una vocación hacia poder ayudar más allá de nutrir en una función orgánica, pues básicamente tendría que ser inocuo, tendría que ser una tabla nutrimental, no contener ningún alérgeno, ¿no? Pues creo que es diferente, pero muy fácil de identificar cuáles son los requerimientos de uno y otro. Muy bien. Y nuestra última pregunta dice así, es de Jorge Gómez de Colombia. Si no lo pronuncio bien, por favor, corríjanme los expositores. Dice, la regulación o el concepto frente a los alimentos que son editados por CRISPR-Cas9, ¿son tomados a nivel internacional? ¿Sí? Sí, esa la he leído. Perfecto. Ajá, CRISPR-Cas9. ¿Son tomados a nivel internacional como GM? Se está refiriendo a los productos mejorados con edición génica, con la tecnología CRISPR. En ese caso, lo que ocurre es que esta nueva técnica, que es conocida popularmente como edición génica, puede dar lugar a distintos tipos de productos. Algunos de ellos más complejos son OGM, pero hay ciertos productos donde la edición génica o la intervención de la edición génica en el genoma es muy sencilla. No hay un gen traído de otra especie como yo describí antes, no son transgénicos, no tienen una inserción de un ADN extraño, sino que la edición génica se usa únicamente para lograr una mutación en un lugar deseado. Y esto termina dando un producto que es esencialmente el mismo que podríamos obtener de un proceso de mutagénesis espontánea, o mutagénesis usando sustancias químicas, o mutagénesis usando radiaciones. La mutagénesis provocada ha dado lugar a nuevas variedades que se han ido incorporando a la dieta en todos nuestros países durante las últimas décadas. Incluso se usan en la agricultura orgánica, los mutantes obtenidos con radiaciones o con mutágenos químicos. Y en este caso, la edición génica, cuando da lugar a un simple mutante sin inserción de ADN extraño, ya hay algunos países, como por ejemplo la Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, que han decidido que no que lo han decidido, han analizado y han visto que al no tener un gen extraño
y al ser meramente un mutante, no son un OGM, no son un transgénico y tienen que ser manejados como cualquier variedad convencional nueva. Mientras que en otros países el tema está siendo discutido. En algunos hay una posición diferente, por ejemplo en Europa hay una posición diferente desde el punto de vista de la interpretación legal que hay en ese continente de lo que es un OGM. Pero bueno, es una situación que está evolucionando con el tiempo. Muy bien. Hay una pregunta más de Luis Mancilla. Dice, los alimentos alergenos, aparte de la idiosincrasia de las personas, ¿depende del tipo de suelo del cual proceden? Donde puede llegar un efecto importante del ambiente es cuando una planta produce toxinas. No estoy hablando de un efecto de la ingeniería genética, estoy hablando de plantas comunes y silvestres, que muchas plantas producen sustancias tóxicas para defenderse del consumo de los insectos, por ejemplo, o de las plagas. Y esas sustancias muchas veces están en un nivel basal bajo y son gatilladas por el estrés. Entonces, frente al estrés, producen más de esas toxinas, y esas toxinas que originalmente están ahí para los insectos u otro tipo de depredadores, a veces tienen un impacto en los seres humanos. Así que podemos tener diferencias en la cantidad de toxinas dependiendo del medio ambiente. Podemos tener diferencias en el contenido de micotoxinas, que son toxinas generadas por los hongos que infectan a las plantas. En el maíz se da mucho esto, dependiendo de cómo es manejado el cultivo y de las condiciones de humedad y de temperatura. Así que en términos de las toxinas que normalmente se encuentran en el alimento, puede haber sí muchas diferencias. Y, por ejemplo, en el caso de las micotoxinas, se da una situación, ya que comparamos con orgánicos, una situación interesante donde se ha medido que la presencia en promedio de micotoxinas en los alimentos orgánicos, por ejemplo, maíz, es mayor que en los maíces convencionales y mayor que en los genéticamente modificados, porque por la manera en que se manejan esos cultivos orgánicamente, de forma orgánica, el control de los insectos no es tan bueno, el control de los hongos no es tan bueno, entonces hay más infestación por hongo y más micotoxina. Y este tipo de cosas deberían ser tenidas en cuenta al elaborar una regulación apropiada para los productos orgánicos, aunque lamentablemente eso no se hace, son manejados desde el punto de vista regulatorio como si fueran convencionales. Pero volviendo al tema, a la presencia de toxinas sí la influencia mucho el ambiente, a la presencia de alérgenos no tanto, porque una gran mayoría de los alérgenos no son proteínas que necesitan ser moduladas por el estrés o por las condiciones ambientales. Las proteínas que son alergénicas generalmente es por accidente, no por diseño natural que sean alérgenos. Muy bien, gracias, profesor. Pues estamos a punto de concluir. Ahí en el chat, Luis Chavarría está poniendo una liga para asesoría y ayuda para Estados Unidos con este tipo de productos. Si a alguien le interesa, por favor, tome nota, revise la información. Y bueno, estas serían todas las preguntas de nuestros asistentes. Quiero agradecerle tanto a los expositores como a los asistentes el tiempo que se tomaron para estar aquí. Me resultó una sesión muy enriquecedora, llena de muchísima información, de tendencia, que creo que nos sirve a todos. Y entonces agradezco a la doctora Marisela, al ingeniero José Antonio y al profesor Martín su tiempo y su conocimiento y su expertise en esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Y bueno, al resto de los asistentes quiero recordarles que si tuvieran más preguntas, comentarios o directamente quisieran tratar algo específico con nuestros expositores, pueden hacer llegar todas las preguntas y comentarios a Enrique de Zamacona y él va a direccionarlo con cada uno de ellos. Quiero agradecerle tanto a Enrique como director y a Emilio Méndez como presidente del BioCluster la oportunidad para tener una sesión más que fue bastante buena, muy, muy enriquecedora. Y bueno, también a nuestros asistentes, recordarles que nuestra siguiente sesión, que sería la número 4,
estamos planeando agenda para tentativamente el 14 de enero. Y el tema será bioseguridad y biodefensa, todo lo que tiene que ver con fraude alimentario, con seguridad de alimentos y con defensa de alimentos. Les esperamos, inviten a otros. Recuerden que este espacio está abierto para socios, para estudiantes, para empresas, y valdría la pena tener un buen foro de asistencia para que sea un beneficio, digamos, escalado a gran nivel. ¿Algo más que quieras agregar, Enrique? De mi parte, bueno, nuevamente agradecer a los panelistas, a ti como moderadora, al doctor Emilio Méndez, presidente del clúster, y a todos los asistentes en esta sesión. Y recordándoles, bueno, que estén al pendiente de los próximos eventos del BioCluster, y si nos hacen el favor de llenar la encuesta que les estará llegando a sus correos para poder mejorar nuestros contenidos y nuestras actividades. De mi parte sería todo. No sé si quieres agregar algo más, doctora. Pues me gustaría, nos quedan 9 minutos, pero podemos cerrar antes, si nuestros expertos pudieran dar un mensaje de cierre de 1 minuto, se los agradecería mucho. ¿Con quién empezamos? Doctora Marisela, por favor. Bueno, pues a mí me gustaría, además de agradecer, comentar que este campo de los alimentos funcionales que está en crecimiento es un tema bastante serio, es un tema que no se debe de tomar a la ligera y que también se debe de respetar y de reconocer todo el conocimiento ancestral que se tiene. Plantas medicinales, frutos medicinales que van a ser parte de los alimentos. Yo creo que se le tiene que tener mucho respeto a todo ese conocimiento ancestral para poder llegar al punto de tener nuevos productos que sean verdaderamente funcionales. Es un campo abierto, es un campo que está en crecimiento y verdaderamente necesitamos de este tipo de productos. Gracias, doctora. Me encantó su presentación. Mucho gusto en conocerla. Gracias, igualmente. Ingeniero José Antonio, adelante. Pues en el 2030, 2035 va a haber una niñita que se llama Sophie, que va a estar en cualquier casa de cualquier país del mundo, va a llevar su refrigerador, un lector biométrico va a leer su iris y va a decir Sophie, es diciembre, y necesitamos reforzar las citoquinas de Sophie para que no tenga problemas con influencia o cualquier virus que quiera una enfermedad broncorespiratoria. En el dron que le va a llevar sus de estación, va a llegar una capsulita con microbiota de Sophie, cultivada en un laboratorio cercano a su localidad. Y en un bioreactor casero va a fermentar su alimento funcional personalizado. Y Sophie va a ser la primera generación de seres humanos en vivir 120 años en plenitud, gracias a una homeostasis entre su genoma, su microbioma y su epigenoma. Esa tecnología ya existe. Lo único que se tiene que hacer, justo como cuando en los años 60 era costosísimo tener una computadora, abaratarla los próximos 20 años para que en todas las cocinas del mundo exista. Wow. Muchas gracias, ingeniero José Antonio, por toda la información y todo lo que nos compartió. No sé si decirle que me voy contenta, pero también con más preguntas que al principio, ¿verdad? Yo creo que yo también lo voy a estar buscando. Muchísimas gracias. Y finalmente, profesor Martín Lema, adelante. Gracias. Quiero aprovechar para apoyar de la distancia, enfatizar que es muy importante que los países desarrollemos, que en nuestros países desarrollemos una regulación ágil, flexible para los alimentos funcionales. En la Argentina tenemos ese problema también. En la Argentina tenemos un solo alimento funcional reconocido en el Código Alimentario, que son unos cultivos bacterianos desarrollados en Asia, en países asiáticos,
que vinieron una vez, se hizo todo el proceso y se aprobaron, y después hubo varios intentos de registrar alimentos funcionales y hasta ahora no ha ocurrido. Entonces tenemos este problema que se describía de no poder anunciarlo en las etiquetas. De hecho, yo hace poco presencié un caso en el cual un investigador argentino desarrolló una leche de animales genéticamente modificados, y esta leche producía anticuerpos que protegían a los niños del rotavirus, o sea, de la diarrea infantil, un producto que tendría un enorme impacto en nuestro país y probablemente en otros países. Desde el punto de vista de la regulación de los OGMs, no había ningún problema, o sea, nosotros podíamos evaluar la inocuidad de esa leche y llegar a la conclusión de que era inocua para comer. Y entonces aprobar el OGM, o sea, que en este caso es una vaca, o sea, aprobar la vaca para la producción de alimentos, incluida la leche, pero después el cuello de botella era que no existía una regulación para el alimento funcional, es decir, no existía una regulación para aprobar una leche mejor que la leche que existe normal. Y entonces esa limitación absurda tiene que ser removida en nuestros países. Tiene que haber, los reguladores tienen que tener la capacidad y el valor de aprobar productos, y especialmente los productos desarrollados en el país, y no solamente aprobar a carpeta cerrada cosas que ya han sido autorizadas por los países desarrollados. Muchas gracias. Bien, buenísimo. Gracias, profesor. Y recordarles a todos que esta sesión se va a subir a YouTube para que puedan verla nuevamente. Y bueno, por mi parte les agradezco mucho el tiempo y me despido. Enrique, ¿algo más? Ya contigo. Igual, pues un agradecimiento a todos nuevamente y pues los esperamos en la siguiente sesión. Sí. Hasta luego. Excelente tarde a todos. Hasta luego.